Buen día, somos el equipo número 2. Vamos a hablar acerca de la época prehispánica y la educación en México. Los integrantes del equipo, profe Abelardo, profe Dier, maestra María de los Ángeles, profe Gilberto y maestra Rosa María. Bien, la educación en la época prehispánica era una educación integral. Los aztecas tenían varias escuelas y respecto al tipo de educación que recibían eran sobre arte, sobre matemáticas, sobre el universo, sobre modales y sobre todo era muy humanista, algo que se ve actualmente la nueva escuela mexicana, que aunque a pesar de ser muchísimos años atrás, este aspecto era muy importante para esta civilización mesoamericana que dejó pues una huella imborrable educativa para dejar un legado a las nuevas generaciones. ¿Ok? Los aprendizajes que se transmitían, como mencionan, no era limitada solamente la alfabetización, sino que también se transmitían elementos conductuales, elementos este, de ayuda en el hogar, de ayuda en los grupos sociales en donde estaban inmersos los aztecas y era una forma muy práctica de llevar esos aprendizajes a la vida diaria, porque todo lo que aprendían los aztecas pues era evidencia de lo que podían hacer en la vida real. Para continuar hablando del tema de la educación en el México prehispánico, sería importante mencionar que especialmente en estas civilizaciones prominentes eran los mexicas y los mayas, que es un proceso sistemático y profundamente arraigado en la vida cotidiana y en las creencias culturales. A diferencia de los sistemas educativos modernos, la educación prehispánica integraba el aprendizaje práctico y teórico en un contexto comunitario. Los niños aprendían no solo de habilidades de su futuro rol en la sociedad, sino que también absorbían enseñanzas sobre filosofía y valores que reforzaban la cohesión social. En las escuelas conocidas como Calmecac y Telposcali, los jóvenes recibían formación en disciplinas que iban desde la guerra y la caza hasta el arte y la religión, según el estatus social al que estuvieran perteneciendo. Los Calmecac estaban destinados a la élite, donde se instruía en filosofía, en historia, en arte y en religión, preparando a los jóvenes para asumir roles de liderazgo y sacerdotes. Por otro lado, en el Tepozcali, los habitantes comunes aprendían sobre la agricultura, las tradas y las habilidades necesarias para la vida cotidiana. Esta división educativa reflejaba una jerarquía social que, aunque limitaba el acceso a ciertos conocimientos, garantizaba que cada grupo contribuyera al bienestar de la sociedad. Así, la educación no solo servía como instrumento de formación individual, sino también como un mecanismo de control social y perpetuación de la estructura jerárquica. Además de lo académico, la educación en esta época estaba íntimamente vinculada a la espiritualidad. Las ceremonias, rituales y celebraciones eran momentos cruciales de aprendizaje donde se transmitían enseñanzas religiosas y morales. Los antiguos mexicanos creían que el conocimiento y la sabiduría eran sagrados y que a través de la educación se debía cultivar no solo el intelecto, sino también el alma. Este enfoque subraya la conexión entre la ciencia, el arte y la religión. En la educación prehispánica, ofreciendo a los estudiantes una visión holística del mundo que los rodeaba. El, ar- el arte y la religión, así como la ciencia y la tecnología, aunados a un profundo conocimiento del contexto ambiental, fueron atributos de los antiguos grupos étnicos de Mesoamérica. Numerosas referencias de esas cualidades fueron documentadas en las crónicas de la conquista de México logrado por Hernán Cortés.
a favor del entonces Imperio Español entre 1519 y 1521. El conocimiento etnopedológico prehispánico fue la base para clasificar los materiales y fracciones presentes que fueron utilizados para la elaboración de utensilios y la construcción de viviendas. Ese conocimiento permitía tanto manipular los materiales edáficos como modificar sus propiedades, es decir, transformarlos para adecuarlos a sus necesidades. En esta diapositiva podemos ver que en la época prehispánica las civilizaciones mesoamericanas construyeron diversos tipos de edificaciones con diferentes finalidades, funciones religiosas, administrativas, habitacionales, militares y agrícolas. Aquí en la imagen podemos ver la cultura olmeca, la cultura maya, la mexica, cultura zapoteca, cultura mexica y cultura tolteca. Bien, como conclusión, durante esta época, México estuvo lleno de múltiples grupos culturales, con diferentes ideologías, culturas, religiones. Fue una época de relativa paz, hasta la llegada de los españoles. Muchas de las civilizaciones que se originaron en este periodo fueron destruidas durante la conquista española. Aún conservamos ciertas características de este periodo, por más escasas que sean. Después de esta época ocurrió un cambio radical, mientras que las antiguas tradiciones e ideas fueron destruidas. La única civilización que hoy en día sigue estando presente en el México actual es la civilización maya. La transmisión del conocimiento de generación en generación resulta esencial para la transformación y evolución de una sociedad. Cultura, costumbres, oficios, pensamientos y creencias son obtenidas mediante la educación, sea esta formal o informal, institucional o familiar. De las formas de educación del México prehispánico, sería preciso conservar la intención de trascender como sociedad a través de la educación artística, el arte visto a la vez como vehículo transmisor, sagrado para los antiguos mexicas, y como instrumento que conserva la sociedad, una herramienta de sobrevivencia. Esta fue nuestra presentación del equipo número 2. Muchas gracias.